Geeker, imagina que hay un demonio antiguo, no una leyenda, no un mito, tampoco es una historia para asustar niños, sino esto es algo real, algo que lleva siglos respirando debajo de nuestra historia, esperando, observando y cobrando. Porque hay monstruos que no desaparecen con el tiempo, solo aprenden a esconderse mejor. Y cuando hablamos del antiguo Egipto, claro que pensamos en dioses, en faraones, en tumbas, en maldiciones, pero esta película quiere llevar eso a otro terreno, uno mucho más podrido, uno más íntimo y más incómodo. El de una familia que cree haber recuperado a su hija sin darse cuenta de que lo que está regresando con ellos no es amor, tampoco es el milagro de encontrar a alguien que estás buscando. Y no, mucho menos, es una segunda oportunidad. Esto es hambre. Y ahí es donde la posesión de la momia encuentra su mejor idea. Porque no juega tanto con la aventura de descubrir algo prohibido. Juega con el horror de abrirle la puerta a algo que nunca debió de salir del sarcófago. Y sí, tenemos un grave problema. Y es que tiene una premisa que pega duro. Una imagen que se queda contigo. Una criatura que sí impone. Pero no siempre encuentra la fuerza para convertir todo esto en una película tan brutal como se prometía. Y justo por eso esta película se vuelve bien interesante, porque no estamos frente a un desastre, pero estamos frente a una de las películas que alcanza a tocar algo muy cabrón, pero no termina de apretarlo hasta rompernos. Chicos, bienvenidos a Nada que Ver de Central Geek. Yo soy el Gon y el día de hoy vamos a estar hablando de La posesión de la momia, una película que si me preguntas como compa ¿qué te pareció? Yo te digo, me pareció rara, ya que yo esperaba que fuera de terror y es mucho gore, pero nada de terror. Tiene muchos gags del Conjuro, de hecho se parece a una película del Conjuro, pero bueno, te lo voy platicando más adelante en el camino. Esto es Nada que Ver de Central Geek y yo soy el Gon y comenzamos con esto que es La posesión de la momia. Conocemos a muchos monstruos clásicos que el cine nunca dejó morir y ni va a dejar morir. Tenemos a Drácula, que siempre vuelve, a Frankenstein, que siempre encuentra una nueva tormenta, el hombre lobo, que siempre tiene otra luna pendiente, pero la momia ha tenido una relación rarísima con el cine moderno, porque dejó de ser una criatura de pesadilla para convertirse muchas veces en un villano de aventura, en un icono exótico. En Imhotep. También ha sido excusas para hacer acción, tumbas y explosiones. Y por eso cuando aparece una nueva película que promete devolverte su lado monstruoso, ese lado maldito que está cubierto en vendas, su lado verdaderamente siniestro, pues obviamente que uno se va a emocionar. Porque la idea es brutalmente buena. Tomar a la momia que ya conocemos, hacerla todavía muchísimo más oscura. No nada más un monstruo, ahora hacerla un demonio. Arrancarla del terreno de la aventura para meterla otra vez al horror puro. Y ya viendo eso, de entrada dices, ok, esto va por muy buen camino. Y esta película creo que lo entiende bastante bien, ¿eh? Se entiende que la momia no debería de sentirse cool, ni elegante, ni romántica, ni como una antiheroína sobrenatural. Aquí la criatura quiere sentirse vieja, corrompida, inmunda, casi como si siguiera viva a la fuerza, sostenida por rituales que jamás debieron existir. Y eso funciona, porque ese momento en donde se mueve la amenaza, en cómo la película quiere que la sintamos antes de verla, en esa idea de que no estás frente a un monstruo cualquiera, estás frente a algo que sigue existiendo, un tributo o un recipiente, incluso siglos después de su tiempo. Y eso funciona. Y lo más interesante es que el punto de arranque no es tanto una expedición emocionante, sino una despedida, una herida, una familia rota, una niña que desaparece. Y ya desde ahí la historia tiene algo que te engancha, porque no empieza desde la curiosidad, empieza desde el amor y el dolor. Y cuando años después, para ser exactos, 8 años después, la hija aparece, cuando por fin esa ausencia ya tiene otra vez cuerpo, nombre y presencia, debería sentirse como un milagro, pero no lo hace. Se siente mal, se siente torcido, se siente como una de esas respuestas que llegan demasiado tarde y con un precio que nadie
quiere y está dispuesto a pagar. Porque nosotros como espectadores lo vemos desde afuera y decimos, a ver, esto no está bien. ¿Cómo es posible que la tengan así y se la lleven a su casa? Por el amor de Dios, vuelvan a meter al sarcófago o por lo menos a un centro de salud. Es lo mismo que volverla a encerrar, ¿no? Pero el terror de la película está justamente en eso, en que si tú fueras el padre o la madre y llevaras años buscando a tu hija, años imaginándola, llorándole, vaciándote por dentro al no saber dónde está, y de pronto te marca la policía y te dice, tu hija ha aparecido y está con vida y puedes volver a tocarla, a sentirla y a besarla de nuevo. Probablemente harías exactamente lo mismo, te la llevarías directamente a tu casa a que se sienta otra vez con ese amor. Y ahí es donde esta película encuentra una idea muy poderosa. El horror más efectivo no entra por la lógica, entra por el amor, entra por la desesperación de querer creer y entra por esa necesidad humana de aceptar el milagro, aunque huela maldición desde el primer segundo. Y sí, la premisa pega bastante, porque lo que sigue después tiene ese sabor de terror clásico mezclado con horror corporal, posesión, ritual, corrupción y una presencia demoníaca que no solo quiere asustarte, quiere meterse en tu casa, en tu sangre, en tu duelo, en tus vínculos. Y justo ahí es donde se siente clarísimo el ADN de este tipo de producciones modernas, donde el mal ya no solo es una entidad fuera de ti, es algo que nos invade, que nos va a infectar y nos va a pudrir. Aquí no es una maldición elegante, es una enfermedad sobrenatural, algo que se propaga, que no toca un cuerpo y lo transforma, sino que convierte esa familia llena de amor en una familia llena de odio. Y aquí tengo que decirlo, geekers, la atmósfera sí está chida, la verdad es que se siente bastante bien. La película sabe generar opresión, sabe usar espacios cerrados, esos pasillos muy estrechos o túneles, algunos cuartos oscuros, también hay respiraciones y silencios, todos esos sonidos que nos hacen vibrar y sabe hacernos sentir que algo está ahí aunque todavía no entre en el cuadro. Y eso para el terror vale oro, porque el miedo no siempre está en lo que ves, muchas veces está en lo que tuyes, en lo que el ambiente te está susurrando, en ese presentimiento de saber que cada personaje ya tomó la peor decisión posible, que todavía no se da cuenta. De hecho, una de las mejores cosas que tiene la película es esa sensación constante de error fatal y no de una aventura y no de un descubrimiento. No es ese, a ver, vamos a ver qué vamos a encontrar, sino que aquí sí vamos a decir, ya valió todo desde que abrieron esa puta puerta. Y eso es justo lo que hace que se separe del personaje. Aquí no tenemos enfrente una historia donde el pasado regresa como un espectáculo grande. Aquí el pasado regresa como un castigo. Y aquí es donde la película se vuelve un poquito más, no sé, tiene más caché. Como que se vuelve más interesante de discutir. Y es en la ejecución, que yo lo pondría en un tema de mediana ejecución. Y es que justo aquí en esta parte de la película yo encuentro como una dualidad, porque la película sí me gustó, pero sé que está muy mal ejecutada, porque sabemos que Lee le encanta como ensuciar la imagen, le encanta meter carne podrida, infecciones, violencia, cuerpos retorcidos, esas deformaciones y dolor físico, eso que ya sabemos lo que a él le gusta porque lo hemos visto en otras producciones. Le gusta también que ese terror se sienta húmedo, viscoso, así como crudo, y justo esto lo usa para darle identidad a la momia, esa identidad distinta, una momia muy enfermiza, que deja de ser ese monstruo de vitrina y se hace una presencia contaminante, pero al mismo tiempo esa sensación se siente muy repetitiva, como que ya la hemos visto antes, la de tener una idea muy buena, tener una o dos secuencias muy poderosas y una estética muy clara, y que deje pasar esa oportunidad y terminar de llevar algo donde podría haberse convertido en algo enorme, algo grande, algo que realmente marcara esta historia, en algo de sentirnos que nos faltó algo, nos faltó punch, nos faltó un poco más de terror en una película de terror. Pero como te digo, la posesión de la momia no se siente vacía, tiene una idea, tiene ambiente, tiene una propuesta, tiene momentos donde de verdad dices, ok, aquí ya se puso buena, pero también tiene el problema de quedarse en medio camino, como si supiera perfectamente qué clase de terror quiere ser, pero nunca encuentra esa esencia para lograr sostenerla en toda la película. Y eso la verdad es que se nota, sobre todo cuando empieza a repetir ciertos pasos de la maldición, cuando la progresión deja de sentirse ascendente y empieza a girar un poco sobre la misma, aunque sí tiene esa magia que no se cae por completo, pero
pero sí se pierde el interés. Pero yo creo que sí es importante decirlo, porque si uno la vende como la están vendiendo, como la obra maestra del terror, pues realmente lamento decepcionarte porque no lo es. Pero si uno empieza también a reducir esta película y nada más porque no es lo que esperábamos y dicen que no sirve, que es muy mala, que esto y lo otro, bueno, pues déjame decirte que está siendo completamente injusto, porque esta película vive en ese terreno raro donde hay mucho que admirar y al mismo tiempo bastante que reclamar, porque cuando la criatura aparece y el body horror entra, eso es oro sólido. Cuando el diseño de sonido y la oscuridad también empiezan a trabajar, ahí sí se siente terror del bueno. Sí hay momentos que pegan y también hay momentos incómodos, de esos momentos donde el cine de horror se siente vivo, y justo también es que la familia funciona mejor como ese vínculo emocional de las premisas que ya habíamos hablado, porque aquí te desarrollan totalmente a los personajes y entiendes sus motivaciones y entiendes su dolor y también entiendes por qué tomas esas decisiones tan cuestionables, pero no sé por qué no llegas a ganarles como esa empatía, como para que cada golpe emocional que ellos tengan también te rompan a ti. Y esa es una bronca, porque en una historia donde todo gira alrededor del reencuentro de una hija perdida, necesitas que esta relación realmente te destroce, necesitas sentir que no solo están enfrentando un demonio, están enfrentando la versión más cruel de la esperanza, y la película llega a tocar eso, pero no lo profundiza tanto como podría o debería hacerlo. La verdad es que la película se siente como que si estuviera dando pasos muy a prisa, porque producción los está correteando diciendo ya no tenemos más presupuesto para seguir profundizando en la historia. Y también tenemos esa vibra bien curiosa de sentir como si alguien estuviera metiendo una entidad egipcia en una estructura muy del cine de posesiones occidentales, como si le agarraras esa energía de familia acosada por una presencia, pero tampoco hace que por momentos sientas que ya conoces parte del camino, como si la película quisiera ser una nueva momia de terror, pero en varios tramos termina pareciéndose más al Conjuro, pero en lugares de demonios que ya el Conjuro ha utilizado y ya están muy quemados, ahora vamos a utilizar demonios pero antiguos, demonios del antiguo Egipto, demonios que casi nadie conoce. Y como te dije, esto te da una sensación a Bienvenidos al Conjuro, pero sin los Warren, porque justo te está metiendo esta maldición en una fase de una familia amorosa, una familia que no tiene problemas con nadie, una familia que no busca el mal, solo busca estar juntos, amarse, respetarse y bueno, ser destruidos por una entidad. Pero justo la posesión de la momia donde sigan a puntos es haber entendido lo más importante. Aquí era regresar a la momia a la pesadilla y no al blockbuster, no al chiste, no al universo compartido y no al vamos a ir preparando una secuela, aunque parece que sí va a haber una secuela, pero bueno, todavía no está confirmada. Pero aquí durante años Hollywood estuvo muy obsesionado con revivir monstruos clásicos a punta de franquicias, conexiones, universos, y aparte sus trailers que parecían más anuncios de parques temáticos que de películas de terror. Y aquí por lo menos la intención sí es otra, la intención sí es asustarte, es hacerte sentir que la momia otra vez puede dar miedo y que no es una reliquia vieja del cine, sino una criatura que todavía puede perturbarte. Y eso, aunque no siempre lo logre con la misma fuerza, se agradece bastante, porque cuando el género trata a sus monstruos clásicos con respeto, cuando entiende que no tiene que modernizarse quitándoles su esencia, sino intensificarlos, pasan cosas interesantes. Y esta película, incluso con muchos de sus tropiezos, sí demuestra que la momia todavía tiene con qué regresar, solo que aquí regresa a medias, regresa con colmillo, pero no con toda la mordida como lo esperábamos. Y creo que esa es la mejor forma de explicarla, que La posesión de la momia es una película que tiene una maldición potente, una criatura inquietante, una atmósfera muy bien lograda y secuencias de horror corporal que sí te dejan una gran marca, pero también es una película que no termina de sacar todo el veneno que trae dentro, te deja con la sensación de que viste una buena versión de algo que pudo haber sido todavía mucho pero mucho mejor, como si el verdadero monstruo estuviera ahí empujando desde dentro para salir, pero el guión y la estructura de la película junto con la dirección y la ejecución además del ritmo no lo estuviera permitiendo del todo. Estás hablando de una momia que está empujando hacia arriba y todo lo demás es muchísimo más peso y no deja que salga de verdad. Pero en conclusión, geekers, al final La posesión de la momia no es un fracaso por falta de ideas,
más. Aquí siento yo que fracasa o más bien se queda corta por no confiar de todo en la brutalidad de la historia que ya tenía entre las manos. Porque la imagen de una hija perdida que se vuelve o es convertida en un recipiente de algo antiguo y hambriento, que además no es nada más una deidad o no es un ser nada más maligno, estás hablando de que esto es un demonio. O sea, esto no es cualquier cosa, esto es un material de pesadilla pura. Y la película es que sí estira la mano para tocar esa oscuridad y sí llega a rozarla, porque la verdad es que te deja sin respirar en varios momentos, pero nunca termina por hundirte completamente en ella. Aún así, hay algo muy valioso aquí, y es que por fin alguien recordó que la momia debía volver a dar miedo, y no a darse a entender como una aventura o como algo que nada más es un segundo plano. Aquí la verdad es que tiene que venir a incomodar, tiene que venir a oler a muerte, a maldición, a siglos de hambre guardados entre las vendas todas podridas, y solo por eso ya hay algo que a mí me gustó y se puede rescatar, porque a veces el cine de terror no necesita ser perfecto para dejar una huella. A veces basta con una criatura muy bien diseñada, una atmósfera que te apriete el pecho y una idea lo bastante perturbadora como para quedarse contigo después de salir del cine. Y esta película, creo yo, que sí lo tiene, pero lo tiene a medias. Así que sí, quizás no estamos frente a la momia definitiva. Yo creo que esta tampoco va a ser la versión que por fin entierre a todas las demás y se corone como la gran reinvención del monstruo. Pero sí siento que es una prueba de que todavía hay vida en ese cadáver. Y que cuando un monstruo clásico logra eso, cuando consigue que vuelvas a mirarlo como una criatura de pesadilla y no como un recuerdo viejo, entonces tal vez no salió del sarcófago en vano. A lo mejor salió del sarcófago con ganas de más. Así que geekers, hasta aquí el videito del día de hoy. Espero que te haya gustado. Espero que te haya gustado mi opinión, mi reseña de La Momia. Sí me dejó a deber. Sí fue una película que yo esperaba muchísimo más. Y la verdad es que ni un jumpscare me salió. Como te dije, esta película tiene efectos brutales. Sí tiene mucha potencia. Y la verdad es que me gustó, sí, dentro de todo sí me gustó ese oscuro, ese tono oscuro del Conjuro. La verdad es que sí lo disfruté. Lamentablemente es que no le llega tampoco a los talones al Conjuro. Y para hacer una película de uno de los personajes de terror clásico, la verdad es que creo yo que tiene muy buena entrada. Aunque no es del todo perfecta, pero tampoco intenta ser única. Ahí está buscando su propio estilo, ahí está buscando su propia magia y la verdad es que ahí es un aplauso. Y lo que te digo, para mí yo creo que esta película podría tener muchísimo más terror y no irse todo tan deprisa. También tiene que tomarse sus tiempos, tiene que tomarse su calmita. Y la verdad es que yo siento que arreglando y definiendo algunas cositas aquí como si fuera una guitarra y tuvieras que estarla afinando para que suene bonito, esta podría ser una gran joya. Pero por ahora yo creo que hay que dejar esta joya dentro del sarcófago. Pero sin más, si te gustó este video dale like, suscríbete y pícale a la campanita para que te avise cada que yo subo un nuevo videito. Asimismo en este momento están apareciendo todas nuestras redes sociales donde nos puedes encontrar en todos los toditititos lados como Central Geek MX. Cuéntame abajo en comentarios si ya viste esta película, qué te pareció, te gustó, no te gustó, te gustó esta nueva modalidad de la momia, que sea una momia más potente, una momia más asquerosa, una momia más cruda y sobre todo más gore. A mí la verdad es que todo eso me gustó. Pero bueno, quiero saberlo, tu opinión aquí abajo en comentarios. Y sin más, yo soy el Gon. Esto fue La Posesión de la Momia, aquí en Nada que Ver de Central Geek. Y yo te veo en el siguiente videito, antes de que seas el nuevo recipiente de este demonio. Lo mejor del cine, videojuegos, tecnología y la cultura geek, solo aquí en Central Geek.